Hola chicos, vamos a trabajar hoy en la resolución del trabajo práctico número 2 de Política y Ciudadanía, Estado y Gobierno. Y además este trabajo va a tratar sobre las diferencias entre Estado y Gobierno, sobre las políticas públicas y cómo se implementan estas políticas públicas. Básicamente, Estado es un tema que ustedes han visto en más de una materia a lo largo del secundario. Han visto Estado cuando vieron en geografía, la definición de Estado, los elementos del Estado, y también vieron gobierno y forma de gobierno en historia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en esos conceptos que vieron en el ciclo básico. Vamos a intentar ver un poquito cuáles son las consignas de este trabajo para después ir resolviéndolas. Una cosa que les quiero comentar, todos los videitos y las páginas que se mencionan acá en este video van a estar en la descripción del video que tienen acá abajo. Ustedes despliegan donde dice mostrar más y van a ver por un lado los links del video, de los videos que vamos a ver ahora, y los enlaces a las páginas que les voy a mostrar también van a estar acá. Por otro lado, hacia el final del video le van a aparecer sugeridos los videos que estamos viendo al final, y acá arriba, en la parte de arriba a la derecha, en información, también les van a aparecer las sugerencias de los videos que vamos a analizar acá ahora. Así que tengan en cuenta eso y fíjense en la descripción donde dice mostrar más. Ahí en mostrar más van a ver los links que necesitan para resolver este trabajo. Y además no se olviden que este tipo de video que estoy haciendo tiene el objetivo de que ustedes puedan mirarlo las veces que lo necesiten y puedan hacer pausa y copiar del video lo que necesiten. Dicho esto, vamos a ver qué nos pide el trabajo. Dice, elabora con tus palabras un concepto de Estado. Dar ejemplo de los siguientes atributos del Estado: monopolio fiscal y uso de la fuerza. Y después viene la lectura de un texto sobre soberanía y seguridad que tiene que ver con partes de los atributos del Estado. Y les va a pedir que después de la lectura del texto busquen 3 atributos del Estado que muestren en este artículo periodístico. Bueno, vamos a ir a la primera parte. Elaborar con tus palabras un concepto de Estado. Lo que les quiero mostrar es un videito que vamos a... Este videito de acá es un videito, a lo mejor el más complejo de los 3 videos, pero tiene una definición de Estado que tiene que ver con la definición de Estado que hace Oscar Oslak, que es la que más me gusta a mí, y por lo tanto les voy a recomendar que miren este video, que es el más largo de todos, pero para mí el más interesante de cómo definir un Estado, y específicamente cómo definir un Estado sudamericano, que es muy distinto al resto de los Estados. El Estado no es ni un aparato, ni un límite externo, ni una estructura específica burocrático-racional, sino que el Estado es en sí una relación social, dice Oslak. Una trama de relaciones sociales donde el Estado es el principal actor y el Estado es el articulador de una trama de relaciones sociales que se vuelve garantía, ¿sí?, en última instancia, de la reproducción social. ¿Qué significa? Que es la garantía de la subsistencia de ciertas relaciones sociales, sobre todo en los contextos dependientes como el de América Latina. Ese Estado, pensado como una trama de relaciones sociales, ¿sí?, toma distintas posiciones frente a algunas problemáticas que van emergiendo. Cuando el Estado toma una posición, dice Oslak, está en condiciones de comenzar a formular una política pública, porque en definitiva las políticas públicas son las sucesivas posiciones de determinados actores. Puntualmente el Estado es el que más relevancia tiene en el plano de lo social,
frente a una problemática determinada. Cuando se decide darle entidad, se decide prestarle atención, se decide jerarquizar esa problemática social y darle una respuesta pública, estamos comenzando a formular una política pública. Cuando ese asunto es problematizado por el Estado y por la sociedad en función de una toma de posición, podemos decir que estamos ante una cuestión pública. Y esta cuestión pasa a formar parte de la agenda pública, que es un concepto que lo vamos a abordar para las clases siguientes porque es muy importante para pensar. Pero volviendo al Estado, el Estado es un agente activo, dice Ockland. Agente activo en el sentido de que se convierte en la garantía de la reproducción de ciertos intereses sociales, de la preservación de ciertas relaciones sociales, pero además el Estado en América Latina, sobre todo en el siglo XIX, garantiza la construcción de un sistema de dominación social. El Estado permite la estructuración de un sistema de relaciones sociales de clase. El Estado le otorga a esa sociedad elementos identificatorios, ¿sí? Elementos que permiten de alguna manera suturar esas relaciones sociales detrás de ciertos símbolos. Y además, utilizando ciertos elementos coactivos, el Estado puede, ¿sí?, utilizar la violencia monopólica que posee para garantizar la reproducción del orden social. Es decir, bueno, es complejo, pero es interesante que vean este video para que empiecen a pensar el Estado desde otro lugar. Quiero volver al trabajo ahora. Acá en esta primera parte tienen una primera definición de Estado distinta a la que les da el video, pero más simple también. Acá tenemos una definición de Estado y quiero que vean que acá tiene, digamos, determinados atributos el Estado. El uso de la fuerza, que hablaba como coerción el video. El Estado tiene el monopolio fiscal. El monopolio fiscal significa lo que la palabra dice. El Estado lo que hace es nos cobra impuestos y se supone que el Estado después con lo que recauda de impuestos lo redistribuye para que sean usados en beneficio de la sociedad. Que pase o no pase, o que distribuyan más o menos, o peor o mejor, eso es otro tema. Pero bueno, esto es un atributo del Estado. Soberanía y reconocimiento de otros estados. Esto ya lo deben haber visto también en geografía cuando hablamos de que el Estado es aquel, o sea, tiene la potestad, el poder de primero resguardar sus límites territoriales. Eso ya lo habrán visto en la historia, cuando vimos la formación del Estado argentino en tercer año, este tema de ir marcando y delimitando lo que fueron los límites del país, a través de acuerdos, a través de guerras. En el caso de la Argentina tenemos la famosa guerra del Paraguay, si se acuerdan, en el tercer año que la vieron, en donde Argentina se genera una alianza con Uruguay y con Brasil para hacerle la guerra al Paraguay, y ahí después de esa guerra sangrienta se terminan delimitando los límites en el norte de Argentina, se incorpora el territorio de Formosa que antes era de Paraguay. Bueno, esto es atributo del Estado y también le reconoce la soberanía a otros países. El ordenamiento normativo son las leyes, la organización de cómo va a ser ese Estado, si va a ser una república federal, si va a ser una república unitaria, que también lo hemos visto en el Estado. Y además, para poder hablar de Estado, tenemos que hablar de una población que vive en un territorio. ¿Estamos claros? Bueno, y acá tienen definiciones de cada una de estas cosas que estamos viendo, pero yo se las expliqué de manera rápida ahora. Acá nos piden un ejemplo de monopolio fiscal que tiene que ver con la imposición, por ejemplo, de impuestos y el uso de la fuerza, cuando un Estado tiene la potestad de ejercer la fuerza. Vamos a analizar un poquito este texto de Horacio Verbitsky, que está relacionado con un hecho muy puntual que se los voy a mostrar ahora. Miren, es este hecho. Que está acá, que les voy a dejar el enlace también acá en la descripción del video para que lo puedan ver y mirar, que
que es este tema de que cuando vinieron unos norteamericanos, o sea, vinieron en el año 2010 vinieron a la Argentina y, por decirlo de alguna manera, violaron nuestra soberanía, porque no tenían permiso para hacer lo que estaban haciendo este grupo de marinos norteamericanos. Lean el texto que además lo tienen acá, pero quiero que miren lo que se incautó acá, que dice que además de armas que no estaban declaradas, se incautó ketamina inyectable, morfina, ampollas de diazepam, que son todas drogas. Entonces el Estado argentino estaba pidiendo una respuesta ante esta situación de infracción a lo que es la soberanía argentina. Hubo un conflicto diplomático importante con los Estados Unidos porque Estados Unidos estaba pidiendo que le devolvieran lo que se había incautado. Entonces, leyendo bien este texto, que lo tienen en el trabajo y que se los vuelvo a poner acá, pero que se los pongo acá porque para que lean qué cosas se habían incautado que no estaban registradas y no estaban declaradas acá cuando bajaron a la Argentina. 3 cañones de ametralladora, cañones para ametralladoras, un cañón para carabina automática. Bueno, todo esto estaba y no estaba declarado. Entonces, vamos a volver al trabajo. Acá. ¿Qué atributos del Estado se muestran en este artículo periodístico? ¿Qué es lo que hace el Estado argentino con las armas? Que las incauta. Y además de eso, el tema de el ejercicio de la soberanía que ven acá, soberanía y el reconocimiento de otros estados, el monopolio fiscal, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Y además, el atributo del uso de la fuerza. Por favor, lean esto con atención, léanlo del texto, pero también en el link acá que se los voy a poner en el trabajo. Por favor, con paciencia, léanlo. Bueno, yo creo que ya le nombré los atributos del Estado que se mencionan en el artículo periodístico. Diferencias entre Estado y Gobierno. Les voy a dar el ejemplo más común porque en Estados Unidos está bien marcado. Cuando uno habla del Estado, habla de todas estas potestades que tiene para regular asuntos que tienen que ver con la población. Pero el gobierno es distinto, porque por ejemplo, si yo estoy diciendo el Estado norteamericano, durante la administración del presidente Bush, estoy diciendo el Estado norteamericano durante el gobierno del presidente Bush. Yo digo el Estado argentino durante la presidencia del doctor Menem, o el Estado argentino durante la presidencia de Néstor Kirchner. Estoy hablando por un lado del Estado, que el Estado es un ente que contiene, que contuvo a los diferentes gobiernos o los diferentes presidentes que nos gobernaron a nosotros. Entonces, por un lado está el Estado como ente contenedor del grupo que nos gobierna, pero el gobierno es la administración que le toca gobernar cada 4 años. ¿Se entiende la diferencia? Que dice que el gobierno es un conjunto de autoridades que dirigen y controlan el Estado en un momento dado. Por eso digo, el Estado argentino es uno, gobernado por Menem, por Alfonsín, por De la Rúa, por Néstor Kirchner, por Cristina Kirchner, por Mauricio Macri, por Alberto Fernández. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. El Estado no siempre fue el mismo, y ustedes a lo largo de
varios años de haber visto historia, vieron diferentes tipos de momentos en los que el Estado existió. Cuando nace el Estado tal cual lo conocemos ahora es el nacimiento de los estados modernos, que lo vieron en el segundo año. El tema de que nacieron a través de la consolidación de los estados modernos, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania. Estos estados que nacieron y se conformaron en estados nacionales. Y en la antigüedad había otros estados, pero el estado actual se formó a partir de este cambio y de el aumento del poder de los reyes en detrimento de los grandes señores feudales. Ahí se formaron las primeras monarquías nacionales. Ahora bien, les quiero mostrar por acá, que creo que lo tengo acá, esto. A lo largo de la historia vamos a ver que el Estado adquirió diferentes formas y diferentes tipos de manejo con respecto a la sociedad. Miren, los estados de fines del siglo XIX y principios del XX, por lo menos hasta 1930, vamos a hablar de estados liberales. Estados que solamente van a ocuparse de garantizar mínimamente los derechos civiles y los políticos. Con la crisis de 1929, ese crack del 29, cambió no solamente un modelo económico, sino también cambiaron los modelos políticos. Este cambio económico, que en historia se conoció como crack del 29, pasó a replantearse el rol del Estado que tiene en cuanto a salvaguardar determinados parámetros económicos, para que el capitalismo no vuelva a tener una gran crisis como la que fue la de 1929. Entonces, para evitar eso, el Estado comenzó a tener mayor intervención en la economía y a hacerse cargo de regular determinados aspectos económicos que hasta 1930 era impensado que un Estado pudiera encargarse de eso. A esa etapa en donde el Estado interviene más en situaciones económicas, en decisiones económicas, se le llamó estado de bienestar. En 1970 hubo una crisis económica internacional otra vez que se llamó la crisis del petróleo. Eso lo vamos a ver en historia, no voy a ahondar acá en esto, pero sí les voy a decir que a partir de otra vez de una crisis económica se vuelve a replantear la función del Estado en la economía. Entonces se llama Estado neoliberal. ¿Por qué? Porque este Estado neoliberal, este Estado liberal de fines del siglo XIX, principios del XX, se vuelven a retomar esos principios donde el Estado va a dejar de intervenir tan arduamente en la economía como lo hizo en esta etapa. Bien, quiero que les quede claro este esquema porque estos son las distintas facetas que tomó el Estado a lo largo de la historia, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Bueno, todo esto que yo les mostré y les conté en este esquema, lo van a ver acá en estas páginas del trabajo práctico. Bien, dice, menciona los últimos 4 gobiernos en la República Argentina. El Estado tuvo las mismas características o sufrió transformaciones evidentes en sus políticas. Les pido por favor otra vez, acá no, esperen, acá miremos y pensemos acá qué pasó en la Argentina a partir, si estamos hablando de los últimos 4 gobiernos, estamos hablando de quiénes. Desde 2003 vamos a tomar a Néstor. Si quieren tomar, tomemos a Néstor. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, una segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Si tomamos ese como un solo bloque,
tomamos a Néstor, entonces tomamos Néstor, primera y segunda presidencia de Cristina, Macri y Alberto Fernández. Ahí serían 5, pero si tomamos el bloque de la presidencia de Cristina 1 y 2, tomamos Néstor, Cristina, Macri y Alberto. Entonces, en este periodo, el Estado tuvo las mismas políticas o fue cambiando. Entonces, fíjense que acá, inclusive marca un poquito, ¿ven? Porque el Estado neoliberal comienza a resquebrajarse a partir de 2008. Entonces, estamos hablando en la Argentina a partir de Néstor en 2003 y sucesivamente Cristina, Macri, Alberto. ¿Estamos? Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, fíjense bien en las transformaciones evidentes en las políticas de cada uno de estos presidentes. Ahí tienen que hacer una investigación ustedes. Tienen que investigar cuáles fueron las políticas públicas de Néstor, de Cristina, de Macri y de Alberto. Alberto, en este caso, Alberto Fernández está ligado claramente a la pandemia, las políticas públicas que tomó Alberto Fernández. No puede ser de otra manera. Entonces vamos a hablar ahora de las políticas públicas. Y acá tienen 2 videitos que se los voy a mostrar acá. A ver, los tengo acá, sí. Este videito es muy cortito. Ténganle paciencia a la señora que habla muy lento. Los gobiernos de cada país son los encargados de tomar decisiones y realizar acciones que influyen en la vida de la población. Estas decisiones o acciones son las políticas públicas y se expresan en leyes y programas. Bueno, el otro video es este. El otro video te habla de una vez que cuáles son los ciclos de las políticas públicas. Cómo es que un problema de una sociedad, y acá les voy a dar el ejemplo más reciente que se me ocurre, que es el tema de la pandemia mundial, cómo se define un problema y cómo ese problema va a pasar a estar en la agenda pública y cómo es el ciclo de las políticas públicas. Este video habla de eso. Estas instituciones determinan bueno, ténganle paciencia también a este video porque habla bajito. Yo les quiero mostrar un par de imágenes que tengo para hablar sobre este ciclo de políticas públicas y cómo algo que es una preocupación social de una comunidad se va a transformar en un elemento para la política pública. Se los voy a mostrar acá. A ver, miren, generalmente hay un ciclo de políticas públicas que lo ven acá en esta imagen. Se define un problema, se diseña y se formula una política, se implementa la política, se monitorea esa política y acá dice que se retroalimenta con lo que las personas pueden decir de cómo funcionó esa implementación de la política. Este es uno de los esquemas. ¿Ven? Se identifica un problema, ese problema va a la agenda pública, se formula y se diseña. Acá habla de que se hace una legislación, se implementa, se evalúa y es un ciclo que se empieza una y otra vez, por eso es un ciclo. Es lo mismo que cuando uno habla del ciclo lectivo, empieza y termina, pero después vuelve a empezar en otro año, hasta que se reciben, esperemos cuando se reciban. Bueno, entonces, por eso es un ciclo. Los ciclos empiezan una vez y otra vez. ¿Qué más tengo acá? A ver. Miren acá. Dice, hay un asunto de interés, o sea, un problema, una situación prioritaria, que se pasa a una agenda, que a su vez se transforma en una agenda de gobierno, se toma una decisión y se formulan políticas públicas. Algo más que tenga que mostrarles acá, déjenme ver. Bueno, acá habla que hay 2 tipos de agenda sistemática,
cuando es un conjunto de problemas que preocupan a la sociedad en un momento determinado, y una agenda institucional, porque hay problemas públicos considerados prioritarios que serán objeto de análisis y de toma de decisiones. ¿Qué quiero decir? Una cosa es cuando tengo un problema puntual. Tengo que resolver en la Argentina hay gente que no está vacunada. Un problema puntual. Pero otra cosa es, hay problemas en el caso de la Argentina que son endémicos. Por ejemplo, el tema de conseguir la mayor cantidad de municipios que tengan cloacas. Eso es un problema que tiene que estar en la agenda, no de este gobierno ni del anterior, de varios gobiernos, hasta que en la Argentina todo el mundo tenga cloacas. ¿Se entiende? Bueno, seguimos con el trabajo. Acá tienen los dos videitos que yo les acabo de mostrar, pero me parece que en los esquemas que yo les estoy mostrando está bastante claro. Dice, las políticas públicas se desarrollan a través de un proceso que tiene como objetivo ser efectivas y asertivas, alcanzando su despliegue y dar respuesta a una problemática que debe ser resuelta. Organiza en un círculo las etapas del proceso, investiga y selecciona una política pública de tu agrado e intenta recrear las etapas del proceso. ¿Cómo lo tienen que hacer? Y acá terminó el trabajo. Miren, ¿cómo lo tienen que hacer? De la siguiente manera. Usan estos esquemas, ¿no? Eligen, ustedes acá van a poner un problema, elijan un problema que tienen en nuestro país tienen un montón de problemas para elegir y le van haciendo cómo va a funcionar el ciclo de acuerdo a ese problema. A ver, acá tenemos, fíjense que yo acá tengo estos PowerPoint que no son de acá, pero bueno, nos sirvieron como para entender lo que es una política pública. Si quieren entrar acá, también les puedo dejar el link de esto y el link de este, ¿ven? Que habla de las agendas. Acá, ¿qué es la formación? ¿Qué hablamos cuando hablamos de la formación de una agenda en políticas públicas? Ahora todos estos links, escúchenme bien, todos estos links se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Estén atentos, miren los links y cualquier cosa, ya saben, me preguntan me preguntan por privado. Recuerden, necesitan, o por lo menos a mí me encantaría que miren este video. Son 13 minutos 50, pero me parecería fabuloso que lo vean. Así que estamos en contacto y nos vemos en el próximo video.